quinta crónica de las reflexiones que estamos teniendo durante este tiempo en la parroquia de Santo Domingo, los lunes y los jueves. El tema de hoy es ¿quién es Dios para ti? Hemos intentado sacar los escombros, buscar firme y ahora hay que echar hormigón. ¿Y cuál es el hormigón? Tu experiencia personal. Tu experiencia personal es un sólido fundamento. En tu vida, en tu historia, hay una experiencia de Dios. Quizás no la has descubierto, no estás parado a pensarlo. Es importante detenerte a descubrir cuál es tu experiencia de Dios. Porque yo puedo decirte que Dios te ama, que Dios está en tu historia. Y te lo digo desde un fundamento bíblico, teológico, personal. Tú también tienes que descubrir esa experiencia y si la tienes presente, partir de ahí para seguir levantando el edificio de la fe, el edificio de tu vida y el edificio de la dimensión comunitaria de nuestra vida de creyentes. Quizás nos ayuda mucho pensar en los grandes creyentes o los relatos que la Biblia recoge, la experiencia de Dios. Por ejemplo, Job. Es una historia, más bien una parábola. Se describe el sufrimiento del ser humano, que no parte desde el bienestar, desde la riqueza, desde tener todo a pedir de boca, sino muchas veces desde el despojo, desde quedarse sin nada. Y en esa experiencia de precariedad, descubrir que Dios está, que le sostiene, que puede confiar en Él. Y entonces esa confianza le permite lanzarse al Dios me lo dio, Dios me lo quitó, yo creo en Dios. Y entonces recupera todo el bienestar como añadidura, no como fundamental. Fundamental es esa confianza en el Dios que está en su historia. Recuerda la experiencia de Abraham, un hombre ya anciano, sin descendencia, se ve agotado, solo, aburrido, desesperado, y tiene una experiencia de que Dios no lo desampara. Y entonces confía en Él, hay una especie de alianza. Yo estoy contigo, te voy a dar una descendencia. Pero no lo ve por una parte. Por fin, a su ancianidad, aparece el hijo y se ríe. Isaac es la risa de Abraham al ver cómo Dios le ha cumplido su promesa. Pero entonces no puede fundamentarse en ese hijo, sino en Dios. Y por eso el Señor le pide que renuncie a ese hijo, que se despoje de él, que él no es el fundamento de su vida. Y se pone en camino, se fía de Dios. Y entonces Dios permite estar cerca de esa oblación que hace él de su hijo, de ese sacrificio de su hijo. Y entonces Dios provee. Y entonces Abraham se ilumina en toda su historia. Nosotros también queremos tener esa experiencia de fe porque son los grandes relatos que nos señalan el camino de nuestra propia vida. Recuerda un hebreo que experimenta la esclavitud, que ve cómo le han machacado a todo su pueblo, y entonces Dios le saca de esa esclavitud, a través de acontecimientos, a través de distintas historias, de distintos momentos, pero sale hacia la libertad, experimenta la libertad. Esa es la libertad del creyente. Recuerda a San Pablo, un fariseo fanático, terrorista, instruido por Gamaliel, el mejor escriba que puede ayudarle a conocer toda la historia de la salvación. Y aquel hombre que se fiaba más de él mismo, en su orgullo es derribado. La expresión de caer del caballo, de quedarse ciego, de buscar ayuda, de saber que le acompañan y entonces descubrir la experiencia de Jesucristo en su vida, que era el único Salvador. No era la letra, ni la ley, ni sus fuerzas, sino la confianza y la esperanza en Dios. Y así tenemos que ir recorriendo los grandes creyentes de nuestra vida, que han rodeado nuestra historia, que se han fiado de Dios, que nos han transmitido esa seguridad. Ese es el cimiento firme. Tu experiencia en la experiencia comunitaria de los grandes creyentes.